De modo que el Papa Francisco vive en Sodoma, amenazado, atacado desde todos los flancos, criticado. Francisco, como ha dicho alguien, está entre los lobos. No es del todo exacto, está entre las locas. Bienvenidos a todos a una nueva entrevista Cultura France 24 desde la Feria del Libro de Bogotá. Hoy nuestro invitado es Frédéric Bartel, un periodista y sociólogo francés reconocido por sus investigaciones sobre medios, cultura y homosexualidad. De hecho, este tema lo está llevando a las puertas del Vaticano con su libro Sodoma. Gracias, Frédéric, por estar con nosotros en la fila. ¿Dans Sodome? En Sodoma hablas de una parroquia, palabra clave en el libro, y explicas que si dices todo lo que sabes, pensarán que es una fábula. ¿Es una ficción? ¿La homosexualidad está en el Vaticano? Effectivement, la réalité dépasse la fiction. Et dans mon livre, Efectivamente, la realidad supera a la ficción. Y en mi libro, que es una investigación sistemática de la homosexualidad en el Vaticano, en Argentine, pero también en los diferentes episcopados de Argentina, Chile, Perú, Colombia, México y también Cuba, he primero descubierto y luego mostrado que la homosexualidad es un gran factor de explicación para entender el funcionamiento de la Iglesia. Le fonctionnement de l'Église. Tras 4 años de investigación y 1.500 entrevistas a testimonios, describes este contexto. Pero también un ambiente con religiosos que tienen una doble vida, con un comportamiento perverso e hipócrita. ¿La Santa Sede es una Sodoma secreta con reglas? Sí, porque en el fondo, ¿por qué este libro nunca se había hecho? Si un italiano lo hubiera intentado, hubiera sido complicado en Italia, por una cuestión de prensa, edición. Si un vaticanista lo hubiera hecho, hubiera perdido su trabajo, y si un heterosexual lo hubiera hecho, no hubiera tenido los códigos porque es un mundo muy complejo. Esa es la razón por la que un francés no vaticanista y con esos códigos que ha entendido cómo funcionaba. Los códigos son palabras, funcionamientos. En el Vaticano cada uno está encerrado en su pequeño armario. No existe una comunidad gay ni un lobby gay. Hay decenas y cientos de miles de gays en la iglesia que se esconden y han construido todo un sistema de defensa para evitar que los detectemos, que los notemos. Es un sistema frente al que hay que ser bastante intuitivo para entenderlo. Por ejemplo, una regla es que más te muestras homófobo en público, más detestas a los gays. Los criticas de forma obsesiva, más en realidad eres homosexual en privado. En este contexto, con esto que hablamos, y para de algún modo hacer caer esta doble moral, ¿la Iglesia Católica debería redefinir el celibato, por ejemplo? ¿Hablar de la sexualidad en el clero sería una especie de solución? Je ne fais pas un livre pour juger l'Église. Yo no he hecho este libro para juzgar a la Iglesia. Este libro suscita hoy un debate en al menos 50 países. Es un bestseller en otros tantos 20 países. En Chile, en esta Feria del Libro. Pero lo importante era hacer un reportaje, analizar y hacer un buen libro basado en hechos, fácil de leer e interesante, apasionante. Pero no doy una consigna o consejo a la Iglesia. Le pertoca a la Iglesia hacer lo que desee. Yo hago un trabajo como periodista y escritor. Analizo lo que pasa. La Iglesia después puede imponer o no consecuencias. Es evidente que el sacerdocio está ligado al celibato y a la castidad, y me parece un error y un anacronismo por una razón simple, que esto no existe apenas. La mayor parte de los curas en pueblos de Colombia, México o Bolivia, Ecuador, se sabe en Uruguay, Paraguay, tienen una esposa, viven con una mujer, tienen una sexualidad. En grandes ciudades como Bogotá o Ciudad de México, también Buenos Aires o Santiago de Chile, los curas generalmente gays tienen un boyfriend. Son heterosexuales practicantes en los pueblos, homosexuales practicantes en las ciudades. Esto es una realidad. Por supuesto existen excepciones. No digo todos, sino una gran mayoría. Y menos mal, porque la sexualidad es algo bueno, es algo necesario. Practicar la abstinencia es contra natura. Y la Iglesia durante décadas ha impuesto la culpa a todo el mundo. No tenemos derecho de tener sexo antes del matrimonio. No nos podemos divorciar, no podemos ser homosexuales, no podemos usar el preservativo. Todo esto me parecen errores. Voy a hacer de abogado del diablo. ¿Los religiosos no son víctimas entonces?
Sí, han hecho una elección y tienen una vocación. Mais ils ont des règles. Pero tienen reglas en la Iglesia. Oui, mais ces règles, elles peuvent être absurdes. Le catholicisme est la seule... Sí, pero esas reglas pueden ser absurdas. El catolicismo es la única creencia que prohíbe que los curas se casen. Y es la única religión con 6.000 curas acusados de abuso sexual en Estados Unidos. 2000 en Australie, des milliers en Angleterre. 2.000 en Australia, miles en Reino Unido, en Chile, Argentina, Colombia, México, Perú, Uruguay, España, etc. Si no reconocemos este problema, somos cómplices de cientos de miles de niños que han sido agredidos por curas. Cientos de miles, sin duda. Por eso llega un momento en el que hay que reconocer la verdad, sobre todo dejar de culpabilizar a las personas. Il y a un moment où il faut reconnaître la vérité et puis surtout arrêter de culpabiliser. La Iglesia no puede imponer a las personas cómo vivir sus vidas. Oui, on a le droit d'avoir une sexualité avant le mariage. Oui, on a le droit. Al contrario, debe distinguir dos cosas que jamás han distinguido. Las relaciones entre adultos con consentimiento, sean héteros u homosexuales, da igual. La base es esta regla necesaria, que es la regla del consentimiento. Que es la règle du consentement. Et d'autre part, des relations avec... Y de otro lado, relaciones con un menor o un mayor que no son consentidas es abuso, un crimen, un delito. Esta es la realidad que existe. En Sodoma describes una cultura del secreto. ¿Esto tiene relación con los abusos a menores? ¿Hay un vínculo de esta homosexualidad que describes con el abuso a niños que hemos sabido? La cultura del secreto, que también podemos llamar clericalismo, consiste en proteger siempre a la institución más que a las víctimas. Elles ont eu lieu il y a longtemps. Elles ont commencé il y a longtemps. Estos asuntos ocurrieron hace tiempo, se iniciaron hace tiempo, pero desde los años 40 se sabía que, por ejemplo, Marcial Maciel abusaba en México. Si en ese momento la Iglesia, que estaba informada, hubiera frenado a Marcial Maciel, se hubiera sido encarcelado, curado, tratado. En todo caso, sacado de la Iglesia, no hubiera habido escándalos como los de los años 50, 60, 70, 80. La Iglesia lo protegió y al hacerlo ha fomentado una especie de crimen organizado, defendió a un criminal. Es por eso que esta cultura del secreto ha jugado un rol en la multiplicación de estos abusos. El problema no es la homosexualidad, el problema es la mentira. Es una sexualidad reprimida y negada que ha tenido efecto en la repetición de casos. Te has declarado abiertamente homosexual. Y en la Iglesia esta no es una opción reconocida. La gente que me recibió sabía que yo era francés, gay y no católico, pero la Iglesia sí reconoce la homosexualidad. En realidad hay muchísimos curas que son homosexuales. Hay curas gays con pareja e incluso casados con otros hombres. Solo que tenemos todo esto en secreto, está escondido. En público son homófobos, pero en privado se hace lo que se quiere. Mi libro denuncia eso. Y en todo esto, ¿qué rol puede tener el Papa Francisco? ¿Qué puede hacer? Ha demostrado un cierto cambio. En este libro soy un gran defensor de este Papa. No trabajo para él, no me ha financiado. Me fijé en que era argentino, un jesuita de 82 años, peronista. Alguien que tal vez no era el mejor preparado para comprender esta modernidad. Pero mira, pese a todo, intenta entenderla. ¿Quién soy yo para juzgar?, ha llegado a decir. Ha denunciado a cardenales homosexuales, pero no les reprocha su homosexualidad, sino que lleven una doble vida. Eso es lo que no soporta. Has dicho en esta y otras entrevistas que tu libro no busca atacar al Vaticano, sino entender a esta institución. Absolutamente. Pero los testigos que te han llegado a explicar todo esto, ¿con qué objetivo crees que lo han hecho? C'est très varié, vous savez, j'ai interviewé plus de 40 cardinaux, 50... Es muy variado, ¿sabes? He entrevistado a más de 44 cardenales, 50 obispos, centenares de sacerdotes, periodistas, investigadores, y cada uno tiene lógicas distintas. Es el trabajo del periodista saber por qué ciertas personas deciden hablar o buscan manipular si dan buenas informaciones. Todos sabían quién era yo.
Había gente que deseaba este libro y ha querido informarme. Otras que me decían cosas, pero tenían miedo y no quería que los mencionara. Había quienes se escondían y, claro, los que mentían. Era momento de evocar esta cuestión, que se supiera que desde Argentina a Cuba la homosexualidad es elevada en la Iglesia. Es una explicación central, clave. Dices que el libro no busca ser polémico, pero ¿crees que es gracias a esta polémica que ha tenido tanto éxito? Un libro tiene éxito, a veces por una polémica, pero no dura mucho. Creo que un libro suscita una discusión y un éxito cuando llega en un momento en el que la gente está preparada. Hace 10 años no hubiera podido hacer este libro. Hoy las personas son capaces de entender. La cuestión es ¿por qué? Porque hay más de 100.000 niños que han sido agredidos por religiosos. Es un fenómeno mundial. Los abusos sexuales han cambiado a la Iglesia. Es lo peor que le ha ocurrido desde el cisma de Aviñón, cuando había 2 papas. No podemos esconder esto. Es un cambio considerable. Es la mayor crisis que ha tenido que afrontar la Iglesia. Corre el riesgo de ser destruida por ello. Es como un Titanic a punto de hundirse. Es como Notre Dame de París en llamas. La Iglesia se incendia hoy, pero se quema debido a sus propios actos. Les gens l'ont comprise. Et c'est pour ça qu'ils embrassent au fond un peu ce livre, parce que il vient leur dire. Es importante que hoy alguien cuente esta historia, y hoy la gente la ha entendido. La han abrazado porque responde a algo que sentían, tenían sus hipótesis, estaban convencidos de que había un problema mayor. La gente ha entendido que el celibato y la castidad han fallado en la Iglesia, que no funciona, que atrae a homosexuales y a muchas personas patológicamente enfermas. Para terminar, Frédéric, y te agradezco esta entrevista, ¿eres creyente? Moi, je suis pas croyant. J'ai été catholique jusqu'à l'âge de 12 ans. C'est une histoire assez. No soy creyente, fui católico hasta los 12 años, hace ya tiempo, pero no es una revancha hacia el catolicismo. Para mí es algo que ha desaparecido, de hecho, para mucha gente es así. Tout le monde allait à la messe. Aujourd'hui, il y a 1,8% des Français qui vont. Cuando nací todo el mundo era católico en Francia, todo el mundo iba a misa. Hoy hay un 1,8% de franceses que van a misa regularmente los domingos. Algo ha ocurrido. La Iglesia se ha derrumbado dentro de la Iglesia y hoy se derrumba en valores. Es por eso que urge cambiar el discurso y dejar de culpabilizar a la gente. Sí, tenemos derecho a una sexualidad antes del matrimonio. Sí, tenemos derecho al divorcio cuando no va bien con nuestra mujer o marido. Tenemos el derecho de masturbarnos, de ser homosexual. No es la Iglesia la que nos dirá qué hacer. Cada uno debe tener su propia moral sexual. Frédéric Martel, te agradezco de nuevo. Ya ustedes ya saben que tienen muchas más entrevistas y más cultura en France24 y France24.com.